Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Bueno, hoy felicito, no lo hago nunca, hoy felicito a las mujeres, ¿ok? A las mujeres que ven mi canal. De un 100% de las visualizaciones del canal, un 30% es de las mujeres. Oye, yo le doy las gracias. Es muy raro que a las mujeres les guste este contenido, pero a mí me alegra mucho de que, bueno, que lo vean y que les guste. Bueno, gracias. Son bienvenidas también, ok, siempre pueden comentar si tienen alguna duda, igual que todos, ok. Pero de verdad, bueno, gracias y felicitaciones a ustedes, las mujeres. Bueno, yo voy a seguir hoy en una segunda parte de este trabajo que estoy haciéndole a este Mercury 50 caballos, 4 tiempos EFI, que tiene el giro, que tenía el giro duro, no se movía el motor, no cruzaba. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir con el trabajo. Ya yo tengo todo limpio, preparado, engrasado, como les había dicho al final de la primera parte, que iba a preparar, limpiar todo. Ya lo tengo todo listo, engrasado. Y bueno, voy a prepararles la cámara y bueno, vamos a empezar el trabajo. Vale, les muestro un poco, el motor quedó ahí guindado, ¿ok? Aquí tengo todo preparado para explicarles esto de la bocina. Por aquí tengo ya todo engrasado y limpio, la sección media y todo lo que... ok, vamos a instalar hoy. Vale, entonces cuadro la cámara y arrancamos. Bueno, vamos a empezar. Desde esta bocina afuera, ok, para que veamos que tienen una guía, ok. Hay una bocina arriba y hay una bocina igual a esta de plástico, son, ok, abajo. Para hacer este trabajo hay que sacar las bocinas, porque la sal se le crea no aquí, en el lado de adentro de la bocina, sino en el lado de afuera. Y lo que hace es apretar la bocina, ¿ok? En el aluminio aquí afuera se le crea la sal, aprieta la bocina, aprieta el eje de giro, ¿ok? Y no lo deja moverse. En este caso no estaba pegado aquí arriba, estaba pegado abajo. La bocina la tuve que sacar, limpiar muy bien el eje, salió mucha sal, ¿ok? Después que le saqué toda la sal, limpié todo el tubo, porque ella sienta, el eje de mando asienta solamente en este pedacito y en este pedacito aquí abajo. El medio tiene su espacio para cuando le metamos grasa, aquí en el punto de grasa, ¿ok? Le entre y tenga donde quedarse la grasa, ¿me entiendes? Entonces, afinca aquí, afinca aquí. Yo saqué esta bocina también, limpié y la metí. Y claro, ya hice las pruebas, el eje de giro ahorita, el vástago gira tranquilo. Entonces, las bocinas de plástico tienen unas guías, ¿ok? Para meterla, para que entren en su caída. Igual esta, es lo que yo voy a hacer. La caída está hacia este lado, ¿ok? Yo voy a meter la bocina con la guía allí. Vale, ya le eché grasita por fuera, tiene grasa allá adentro. Aquí abajo va un retén, les recuerdo. Aquí abajo para poder sacar la bocina hay que sacar el retén o la estopera para que no se nos salga la grasa pues con el engrasero. Entonces ya yo le puse su retén también. Hay que evaluarlo, si cuando se desarma se rompe el retén hay que cambiarlo, o si está bueno, lo vuelven a poner. Este era el caso de este, estaba bueno, yo lo volví a reutilizar. Vale, entonces voy ahora, vamos a montar las piezas. Voy a traérmela. Vale. Aquí tengo las piezas. Voy a empezar a meter, ¿ok? Esto está engrasado. Lo único que voy a hacer es boquillarlo aquí en el retén, no lo dañe, ¿ok? Y subo. Vale. Okay. Preparo la pieza que tiene una sola caída, no nos va a caer de otra manera, sino derecha, ¿okay? Alineada de una vez. ¿Okay? Vale, entonces pongo derecho esto y me voy con esta pieza. Que ya tiene grasa, como les digo todo. Y la meto. Todo esto tiene que estar súper limpio. Las estrías
Tienen que ver la primera parte para que entiendan esto. ¿Ok? Vamos a meter el retén. Les recuerdo que esto lleva su retén aquí arriba. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a meter. Tenemos que agarrar esta pieza, que no se nos baje. Vale, y meter el retén. Va. Una vez que metamos el retén bien metido, revisamos de que esté bien metido. Ok, probamos. Recto. Echamos grasita. Vale, echamos grasita para que no pase lo que pasó cuando yo estaba desarmando, que todo esto era pura sal. Vale, rellenamos bien de grasa, de manera de que en algún futuro, cuando se vaya a volver a desarmar esto, no esté así. Lo que pasa es que en fábrica tampoco le echan mucha grasa que digamos, a nada. Van armando al seco. Vale, vale, ve como salió la grasa por aquí. ¿Ve? Ahí la vamos a dejar. Y entonces ahora voy a meter, vamos a voltear los tornillos estos van de aquí para acá. ¿Ve? Vamos a echarle grasa también aquí para que no pase lo mismo. ¿Ve? Ponemos grasa aquí donde se pega, exactamente. Vamos a sacar este y vamos a echarle su grasita también. Grasita. Se pegan aquí, ok, se le crea sal. Con esta grasita te aseguro que nos dura más tiempo. Ve cómo nos va quedando esto ahora. Ok, vale, aprovecho, le echo grasita aquí a las roscas. Y una vez. Igualmente a los de abajo. Les recuerdo que los tornillos estos de aquí abajo, ya yo los monté armaditos, los amortiguadores, llevan unas arandelitas, ¿ok? Que van metidas aquí, ahorita mismo, entre el amortiguador y el housing de escape que voy a montar ahora. La sección media o el housing de escape, como lo quieran llamar. Vale, le estoy echando grasita a estos tornillos, para que no pase lo que nos pasó, como les digo. No se peguen, no se les quede sal. Vale, una vez así, vamos a meter la sección media de una vez, ¿ok? Voy a meterlo. Voy a cruzar un poquito para acá, que sea mejor. Me traigo la sección media. Les recuerdo que esto tiene su aceite y todo, ¿vale? Lo que voy a hacer es cuadrar en los amortiguadores. A lo mejor no vayan a ver aquí. Vale, lo que estoy es cuadrando los 4 amortiguadores, ¿ok? Que no se me caiga. Vale, ahora metemos este. Vale, ok. Tengo esto. Voy a sujetarlo para que no se me caiga. Aquí adentro lleva este cuerito, ¿ok? Entre los dos amortiguadores primero. Vale. Va allí entre los dos amortiguadores. De todos modos, cuando desarme lo van a ver de dónde va a salir. Después tenemos esta plancha que se mete en los dos tornillos, ¿ok?
que acaban de entrar. Yo ahora después se los muestro aquí adentro. Vale, voy a usar tuerca de este lado y la de este lado. Entonces ya con esto puedo seguir metiendo allá abajo los tornillos. Lo tenemos. Voy a apretar un poquito con la llave 3/4. Agarro por aquí. Por aquí. Un dado 3/4. Un dadito 3/4, no lo había preparado. Vale. Aprieto. Voy ajustando, estoy ajustando nada más para que la pieza no se me caiga. Poder meterlos de abajo. Vale, ya la tengo segura. Voy a terminar de meter ahora este tornillito que me queda aquí. Vale, lo tengo. Este lo tengo adentro. Metemos la tuerquita de este lado. Les recuerdo que estos tornillos para sacarlos tuve que trabajarlos bastante y se le dañaron las puntas. Tuve que arreglarle las puntas, lima, para que las tuerquitas vuelvan a agarrar. Vale, le metemos las tuerquitas. Les recuerdo que aquí no lleva ningún tipo de arandela. Las tuercas son de seguridad, tienen una goma. ¿Okay? Y el tornillo entra ajustadito en la base del house. Vale, esto con una llave 15 lo voy a ajustar. Ya que aquí no nos entra el dado. Vale, ajusto esta. Agarro por aquí con el dado. Vale. Ahí lo tengo ajustado también. Y bueno, ahora la vamos a apretar para después enseñarle aquí arriba. Entonces vamos a apretarla. ¿Okay? Agarro por aquí con un 3/4, igualmente por este lado. Y apretamos. Ajusto primero uno. Vale, me voy al del otro lado. Doblo un poquito para poder meterle por aquí la herramienta. Vale, voy a apretar. Voy a dejar la llave sola allí. Vale, y aprieto. Esto duro. Vale, saco la llave. La ponemos por este lado. Y aprieto esto. Vale, aprieto duro. Y apretamos aquí de una vez. Estas son 15. Vale, apretamos duro también.
y apretamos la de este lado. Vale, tenemos montada la sección media ya, ¿ok? Mira cómo quedó suave. Pero entonces vamos a preparar todo. Les voy a mostrar aquí arriba ahorita cómo quedó la plancha y las tuercas. Vamos a hacerlo de una vez. Esto quedó así, ¿ok? Como les dije, el cuerito que lleva aquí entre los dos amortiguadores y la plancha viene así en esta forma, ¿ok? Con lo ondulado hacia afuera. Vale, y van las dos tuercas allí y van las dos tuercas aquí con sus amortiguadores. ¿Ok? Bueno, vamos a preparar entonces la cámara otra vez para montar la varilla. Voy a meter primero la varilla, ¿ok? Después entonces montar el motor. Bueno, aquí tengo la varilla, ¿ok? De cambio. Previamente ya le eché su grasita a todas, ¿ok? A las estrías también, donde entra en la cola, ¿vale? La metemos en su posición y la metemos. Les recuerdo que les voy a enseñar aquí tenemos una base de plástico negra con unas caídas que entra en una sola posición, ¿ok? Aquí es donde la voy a meter, en el asiento de acá. Metemos allá abajo, por donde entra en el huequito, y le buscamos la posición que es ahí, ¿vale? Esto queda hacia aquel lado siempre. Igual cuando yo monte el motor, la varilla que nos quedó en el motor nos va a dar la distancia de la varilla exactamente del neutro. Vale, hundo esto hacia abajo. Vale, ahí lo tengo. La varilla está aquí abajo esperando la cola. Vale, lo dejo por ahí. Les recuerdo que hay una manguera que meter aquí y otra manguera que meter aquí. Vale, voy a sacar la varilla para que no me la vaya a dañar el motor. Ahora en lo que lo vaya a montar, ya lo vamos a montar. Ok, la dejo por allí. Entonces voy a estar pendiente, voy a montarle la junta nueva. Vale, la tengo por aquí. Junta. Tiene una sola posición también. No hay manera de que nos caiga porque el dibujo es uno solo del asiento de escape. ¿Ok? Y tiene su guía. Vale, la metemos en la guía y ya lo tenemos. Bueno, entonces me queda esta pendiente de la varilla que viene, que está pegada aquí en el motor, que viene para varilla de cambio. Esta manguera y esta otra manguera, ¿vale? Bueno, yo voy a... Aquí también hay una goma que después va por aquí afuera. ¿Okay? Esta es la manguera que voy a meter ahí. Aquí está la otra manguera. Tenemos los cables del trim. Vamos a meter los cables del trim de una vez. Voy a echar un poquito de grasa a la goma. Ok, les recuerdo que esta goma es abierta. La abrimos. Metemos los cables. Recuerdo que los cables del trim los tuve que sacar. Vamos a meterlos primero por aquí. Que hay un hueco por donde pasan ellos. Vale. Entonces abrimos la gomita. Meto la gomita. Y ahora meto la gomita aquí abajo donde ya va. No repara, entra presión. A lo mejor no vean bien, pero lo que estoy es metiendo la goma. Vale. Falta un pedacito todavía por entrar. Vale, tengo la goma metida. ¿Okay? Este cable tiene prácticamente su dibujo. Va así, pasa por aquí atrás de la varilla de cambio, entre la varilla de cambio y el bloque. Ahí va a quedar. ¿Okay? Hay que estar pendiente cuando montemos de que ellos van aquí, estos cables del motor. Hay que estar pendiente cuando vaya a montar de que no me pise los cables estos. ¿Okay? Tiene que quedar ahí. Vale, entonces ahora sí voy a cuadrar el motor para montarlo. Voy a cuadrar un poquito la grúa hacia aquel lado. ¿Okay?
En lo que lo medio tenga ya cuadradito, empiezo a maniobrar bajándolo. Recuerdo que voy a bajar poquito. Le voy a meter esta manguera de una vez. Metemos esta manguera. Ahora después le meto su T-Wrap, pendiente siempre de este cable, de este. Okay. Voy a rodar un poquito para atrás. Voy a bajar un poco más para poder meter esta manguera de una vez. Meto esta manguera. Ok. Vale, entonces presentamos el motor como les dije, ya le pegamos las dos mangueras. El tubo lo presentamos por dentro de toda la cablería, ok. Sencillamente pasa por allí, por aquí atrás. Ahí tiene su mueca por donde va a pasar, ok. Y yo, bueno, voy a empezar a bajar poquito a poco a ver si logro cuadrar el motor. Vale. Rectifico que no haya nada pisado. Okay. Que haya sentado bien. Que la junta haya quedado bien puesta. Y ese es el caso. ¿Okay? Es lo primero que tenemos que verificar. La junta nos haya quedado bien. Es lo primero. Okay. Y bueno, lo tenemos. El cable del trim también suelto. Este no está pisado. Y las mangueras las tenemos puestas. Okay. Esta está la otra. No hay nada pisado. Esta gomita después va por aquí. Vale, entonces yo ahora tengo que meter los tornillos del motor. Vale, aquí los tengo. Voy a echarle grasita, ok, a cada uno de los huecos para que entre con grasa, no se pegue en un futuro, ok. Meto grasita. Vale, y meto los tornillos. Deberían de entrar perfectos ya que está bien cuadrada la junta. No debería tener problemas en meterlo. Van a enroscarlo tranquilo, suave. Bueno. Está la grasa, como le digo. Vale, entraron todos bien suaves, ¿okay? Esto es síntoma de que, bueno, la junta nos quedó todo bien ahí arriba, ¿okay? Bien cuadradito. Bueno, yo ahora voy a ajustar estos tornillos, ajustarlos nada más, suave, ¿ok? Y después cuando los vaya a apretar les vuelvo a grabar. Bueno, vamos a terminar de apretar, ¿ok? Le quité la grúa de aquí y ajusté los tornillos como les dije, ¿vale? Entonces, vamos a que lo vean de aquí. Este quedó puesto porque es el del asiento. Estos cuatro no se tocan, no hace falta para sacar el motor. De aquí hacia acá. Entonces el del medio sería este, ¿okay? Me voy a ajustar este y el del medio de este lado. ¿Okay? Que vaya bajando parejo. Vale, me aprieto el de adelante de este lado de una vez. Bueno, apretado, ajustado. Y me vengo con el de atrás de este lado. ¿Okay? Aprieto el de adelante de una vez, este.
Vale, me vengo con el de atrás de este lado. Meto el de adelante de una vez. Me había quedado, son 4 de cada lado. Vale. Me agarro un trapito, ya están ajustados. Ahora sí los voy a apretar de una vez, ¿ok? 1. Los ajusto y le vuelvo a dar otra repasada. Vale, ahora con otra llavecita lo aprieto bien. Y apretarlo por lo menos 40 libras, 45 libras esto. Tiene que quedar bien apretado. Vale, le doy otra repasada. Vale, le doy aquí de una vez. Vale, lo repaso. Y lo vuelvo a repasar. Vale, los apretamos bien apretados. Vale, tenemos esto. Vamos a... Ya yo le metí los T-Rap a las dos mangueras, ¿ok? A la manguera que estaba aquí adelante y a la que estaba por aquí atrás, ya le metí sus T-Rap. Este es el enchufe del trim de las bandejas. Cuando se la ponga ahora lo ponemos. Y ahorita vamos a conectar los cables del trim, que tuvimos que sacarlos todos para el trabajo. Metemos esto bien metido, ¿ok? Son unos enchufes. Bien. Vale. Y lo ponemos aquí en su sitio. No tiene sitio, pero bueno, lo ponemos ahí bien acomodadito. Ya yo revisé todo, ¿ok? Esto lo tengo todo bien revisadito, los enchufitos, todo está donde va. Lo mejoré de cómo llegó. Tenemos esta gomita que va aquí, solo lo que hay es que calzarla. Por aquí está la manguerita que bota el chorrito. Vale. Y bueno, lo tenemos por ahora. Ahora voy a poner la cámara por aquel lado para terminar lo de la varilla. Lo de la varilla de cambio. Subí el trim, meter la cola y hacerle las pruebas a los cambios por aquí. Voy a sacar hasta el cable de cambio de aceleración que viene del mando, lo voy a sacar y voy a hacer las pruebas yo manualmente desde aquí cuando meta la cola. ¿Okay? A ver que todo haya quedado bien. Vale, cuadro la cámara y seguimos. Vale, me faltó meter la varilla. Vamos a meterla y vamos a ver la medida de aceite. ¿Okay? Vemos que está aquí, exactamente donde manda y nuevecito el aceite como les había dicho. Bueno, ok, metemos la varilla de una vez. Les recuerdo que en esta instalación la varilla va por el lado de adentro, ¿ok? El tubo que está aquí en el asiento de escape va por el lado de adentro de todos los cables. Vale, ok, entonces le voy a cuadrar la cámara como les dije para meter la varilla aquí abajo y después hacer las pruebas. Vale, ahí les aparté un poquito los cables para que pudieran ver. Yo voy a sacar esta tuerca. Ok, aquí hay una bocina de plástico en esta otra pieza que es la que acciona el cable de cambio. Cuando le damos al mando, acciona esta palanca que voy a meter. Hay una bocina para que no tenga juego. Ok, echamos grasita a todo esto, ok, y la metemos.
Esta pieza también hay que sacarla para poder hacer el trabajo que hicimos. Vale, apretamos la tuerquita. Una llavecita 10. Ok, la apretamos. Vale, entonces ya una vez que metamos la cola, claro, el mando está en neutro, ahorita está en posición neutro, listo de meter la cola. Ahorita voy a montarla, por cierto. ¿Okay? Vale, apretamos esto. No lo apretamos a que le quede un jueguito, por eso la tuerca es de seguridad, ¿ok? Tiene que quedar un pequeño juego para que quede suave, ¿ok? Vale, lo tenemos. Cuadro la cámara y seguimos. Entonces por este lado lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir esta grapita, ¿ok? Que agarra los dos cables, las guayas de cambio de aceleración. ¿Okay? La voy a retirar. Voy a abrir el clic de aquí atrás también, ¿ok? Que lo que hay es que subirlo. Ahí lo subí. Y voy a sacar este cable, ¿ok? Que es el de los cambios. Vuelvo a trancar la grapita, ¿ok? Y cuando le doy, vemos cómo acciona ahora la varilla, lo que acabo de conectar aquí adelante, ¿ok? Mueve la varilla de cambio, ¿ok? Le hace el movimiento de cambio. Marcha adelante, neutro, marcha atrás, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro. Les recuerdo que hay motores que jalan hacia arriba, los cambios entran hacia arriba o hacia abajo. Este entra de un lado al otro, ¿ok? Vale, entonces, ok, veo que esta me quedó bien. Vale, presento otra vez el cable para no perder el neutro. Ok. Ese es el neutro, pero ya lo tengo preparado porque lo voy a sacar ahora después que monte la cola. Vale, voy a preparar entonces todo para montar la cola y que nada más nos quede montar las tapas después. Vale, cuadro y seguimos. Bueno, vamos a subir el trim, montar la cola entonces. Paso el switch y desconecto. Vale, lo dejo por ahí. Vale, en la cola hay dos cosas que tenemos que estar pendientes. Aquí tenemos el que nos guía la varilla, ¿ok? Para que caiga directamente en la varilla de cambio de la cola, ¿ok? Aquí es donde cae la varilla y hace los cambios, ¿vale? Esto es para que la varilla caiga ahí y vaya directo hasta la... Y aquí donde va el tubo del agua, ¿ok? Son las dos cosas que tenemos que estar pendientes cuando vamos a meterla, pues que nos queden bien en esta cola. El deber ser es echarle grasa a las guías. Yo no le voy a hacer nada de esto ahorita que les voy a decir, porque esta cola le voy a hacer un video tutorial del cambio de impeller, el aceite, los ánodos y otras cosas que les voy a hacer a este motor. Entonces, el deber ser es montar el eje limpiecito, ¿ok? Con su impeller. Todo este trabajo lo voy a hacer yo después. Ahorita lo voy a montar así, pero el deber ser es limpiar el eje, ¿ok? Limpiar todo, echarle grasa a las guías, echarle grasa por aquí donde van a entrar los tornillos, ¿vale? Para que entren en la rosca con grasa. Y cuando vayamos a meter, echarle grasita aquí también, echarle grasita a donde va a apoyar la goma del tubo del agua, grasita en la estrella, ¿ok? Y entonces la metemos, como le dije, la voy a meter yo así, ¿ok? Porque voy a volverla a sacar para hacer el video que es, ¿ok? Yo aquí estoy viendo el tubo del agua que va a entrar aquí, ¿ok? Y estoy viendo la varilla que va a entrar aquí, ¿vale? Lo otro es calzarla arriba en el cigüeñal, ¿vale? Ok. Veo la varilla que me esté cayendo bien. Vale, ahí me cayó la varilla, me cayó el tubo del agua, todo. Okay, entonces le meto un tornillito, los tornillitos hay que echarle, como le dije, a los huecos aquí grasa, ¿okay? Para cuando los metamos, no, en un futuro no estén trancados. Vale, yo voy metiendo este tornillo para que no se me caiga la cola por ahora, ¿ok? Como les digo, voy a hacer otro video cuando haga todo ese trabajo, entonces sí la monto con todo lo que hay que hacer, con todo el trabajo.
Esto es para que ustedes vean cómo van a armar, pues, después que hagan este trabajo que acabamos de hacer. Vale. Estos los tornillos de la cola. Tiene 2 de cada lado, 2 tornillos 5/8. Vale. Lo estoy apretando con la mano simplemente hasta donde pueda. Vale, una vez que la metamos hasta donde podamos, ajustamos. Vale. Ajustamos. Ajusto. Y ajusto. Vale, una vez ajustados los 4, solamente ajustado, no apretado, voy a meter la tuerquita esta, ok, le echamos grasita a la arandela y a la tuerca, que le llegue todo aquí, la grasa. Ok, y metemos. Aquí apretaríamos con un dado 15. Vale, apretamos. Aprieto de una vez, bien apretado. ¿Okay? Y aprieto de una vez esta, bien apretada. Bien apretada. ¿Ok? Tengo eso. Y ahora le montamos el ánodo. Se supone que esto tiene que ser un ánodo nuevo. Le voy a montar el viejo porque, como les digo, voy a hacerle el cambio. Esto sería un ánodo nuevo con grasa en la rosca. ¿Ok? Y lo metemos. Y lo apretamos. ¿Ok? La aleta sería derecho. ¿Ok? Estaríamos hablando de derechito aquí en aquí y atrás. Vale, y lo apretaríamos. De todos modos, ese tutorial viene con el cambio de impeller, el aceite y de los ánodos de este motor. Y de termostato. El termostato tiene las tapas, los tornillos pegados. Creo que va a tener que desarmar una buena parte de ahí del sistema eléctrico para poder calentar un poco. Vale. Y apretamos el ánodo de uno también. Vale, tenemos todo eso de la cola. Tenemos la cola montada. Vale, entonces ahora voy a bajar el trim para hacer las pruebas de los cambios. Vale, fíjense si quedó suave, que se vino solo. Ya, me quedó pegando de ahí del... Subir un poquito. Vale. Es lo que le decía, que lo moveríamos con una mano. Vale. Bueno, déjame cuadrar bien la cámara, a ver si están viendo bien todo esto. Y vamos a hacerlo de los cambios de la cola. Bueno, vamos a hacerlo. Sé que se ve un poco oscurito, pero lo que, bueno, tengo la grapita afuera que les enseño ahorita y la otra grapita. Ahora sí voy a sacar el cable, ¿ok? Aquí tengo el neutro, ¿ok? Voy para una velocidad, marcha adelante. Vale, tenemos marcha adelante. Tenemos neutro y marcha atrás, ¿ok? Neutro, marcha adelante. Neutro, vale, tenemos las velocidades bien. Ahora vamos a meter de nuevo el cable. Nos tiene que caer
exactamente en el sitio, ¿ok? El sitio del neutro. Vale, este es el caso. Entra aquí, entra aquí. O sea que el cable está bien graduado. Si no estuviera bien graduado, entonces entraría aquí, pero aquí no. Nos faltara o nos sobrara. ¿Ok? Nos está entrando en los dos lados perfecto. Vale, cierro esta grapa y cierro esta grapa. ¿Ok? Empujar la varilla hacia adelante para poder cerrarla. Ok, lo tenemos. Vale, bueno, entonces vemos ahora, porque ya lo voy a fijar la dirección y no vamos a poder apreciar el trabajo como nos quedó. Se los muevo ahora con una mano. Se lo voy a hacer desde aquí con una sola mano. Ok, suavecito. Vale, entonces bueno, ahora antes de meterle la bandeja voy a pegar la dirección de una vez. Ok, voy a meter este tornillo. Voy a hacerlo de una vez. Vale, voy a hacerlo por aquí. Voy a sacar la tuerca. Esto tiene una tuerca y una arandela. Okay, le voy a echar grasita a la rosca aquí donde va a enroscar. Lo de siempre, porque vale, cuadro aquí el motor un poco hacia la dirección, hacia el tornillo. Y esto hay que meterlo derechito. Vale, sería así. El 14. Metemos la tuerquita y la arandela por abajo. Y tenemos que ver cómo lo hacemos. Por aquí se me hace más fácil. La agarro con una 916. Le damos con el bache. Vale, la agarro por aquí abajo. Vale, ya aprieto. Y la aprieto a ella por aquí abajo. Bien ajustada, no se apretó mucho porque acuérdense que tiene que tener, no puede estar tan apretada para que articule el brazo de la dirección hidráulica. Vale, una vez tenemos eso, vamos a enchufar de una vez, ¿okay?, la manguera de gasolina aquí en el piquito, ¿ok?, donde va, ya que ya le voy a explicar. Vale, ahí cayó. Este pico se sujeta con las bandejas. Cuando yo meta las bandejas, el tornillo que agarra la bandeja pasa por aquí y agarra el pico para que no se salga. ¿Ok? Entonces, ahorita está todo metido, listo de meterle las bandejas ya de nuevo. ¿Ok? Todo así tal cual. Bueno, entonces voy a preparar todo. Voy a meter esto que se salió de aquí. Vale. Echamos una revisadita rápida. Vale. Vamos entonces ahora a meter las bandejas. Bueno, vamos a meter las bandejas. Les recuerdo que la goma, ok, es el riel de la bandeja. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enchufar el conector del trim. Una vez que metamos el enchufe del trim, le cuadramos aquí abajo. Cuadramos aquí abajo para que ella nos vaya dando ya la caída que lleva. Estamos pendientes de que no quede nada pisado. Este es el momento. ¿Ok? Vale, y la metemos. Ella queda así todo ajustadito. Vale. La metemos. Y bueno, voy a meter la goma aquí en el riel.
¿okay? De la otra. Voy a meter la goma aquí adelante de los cables primero, antes que nada. ¿Okay? Ahora sí busco la goma. Este kilo cuadrando todo. Vale, ok, ahí lo tenemos. Vale, ok, ya lo tengo aquí todo listo. Le dije que este de aquí adelante, este tornillo de aquí adelante agarra también el pico de la gasolina. Vale, entonces tranco. Vale, voy a presentarle un tornillito para que no se me salga. Y ahora les digo a ustedes dónde lleva los tornillos, ¿ok? Estoy metiendo este de aquí abajo. Vale. Y voy a meter uno de aquí del medio para que no se me salga. Vale, lo meto aquí en la herramienta y me voy hasta allá. Vemos que no quede nada pisado entre las bandejas. ¿Okay? Tienen que, cuando les apretemos, pegar una de la otra sin fuerza, sin ningún tipo de fuerza. Vale, ahí la tengo. Entonces, les voy a mostrar dónde estoy metiendo los tornillos. Vale, aquí tengo uno. Aquí voy a meter uno, ¿ok? Aquí ya puse otro. Vale. Aquí va otro. Aquí va otro. Allá arriba va otro, ok, que ya lo puse. Está allá arriba. Y aquí va el que agarra el pico de la gasolina, ok. Entonces esos tornillos los voy a meter y ahora les sigo grabando. Bueno, ya una vez puestas las bandejas y apretadas, ok, lo tenemos ya todo revisado, lo revisé de nuevo, todo está listo. Este trabajo nos ha quedado bien. Vamos a ponerle su tapa. Okay. Mucho cuidado porque esto se trae todo. Primero metemos la parte de adelante. Okay. Y luego cerramos aquí atrás. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, mis queridos suscriptores, usuarios del canal, queridas mujeres que ven mi canal y les gustan mis videos, que ya son el 30% de las visualizaciones totales, gracias nuevamente. Bueno, les recuerdo que en el canal también tienen la opción de unirse, okay, a ser miembros. Este trabajo lo hemos terminado. Vieron cómo quedó el motor, como les dije en el primer video, pero iba a dejar que con una sola mano lo pudiéramos mover. Ahorita no puedo porque ya le conecté la dirección hidráulica, pero nos ha quedado bien el trabajo, bien detallado. Espero que les guste el video, les sirva, les sea de utilidad. Y bueno, a darle like pues, a esos videos y a suscribirse al canal. Vale, yo siempre estaré a la orden. Vale, muchas gracias. Hasta luego.